Arica TV presenta Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arica Informa. Comenzamos contando lo que ha pasado en esta jornada con el COVID aquí en nuestra región. Otra vez tuvimos tremendo aumento de contagios. 108 personas infectadas por coronavirus en Arica y Parinacota, indica el informe entregado este jueves 7 de abril en Santiago por el Ministerio de Salud. Esta cifra corresponde al periodo entre las 21 horas del martes 5 y las 21 horas del miércoles 6 de abril, totalizando 55.050 infectados durante la pandemia. El reporte indica además que en el mismo periodo no hubo fallecidos, manteniéndose en 667 las víctimas fatales por COVID-19. Y en otra información, organizaciones gremiales y ciudadanas enfatizan resguardo, especialmente en el tema sanitario, en posible apertura de fronteras. Un fructífero debate multisectorial se originó en la jornada El futuro de la frontera Chile-Perú, organizada por el gobierno regional y convocada por el gobernador Jorge Díaz Ibarra, donde se analizaron los alcances y consecuencias del cierre de la frontera, específicamente con Tacna. Se destacaron las conexiones económicas y humanas que han unido a Arica y Tacna y que se han visto afectadas en los 2 años del cierre de la frontera entre Chile y Perú. Entre los argumentos que se manifestaron a favor de la apertura estuvo el testimonio de los trabajadores del Terminal Internacional Arica-Tacna y del comercio en torno a este establecimiento. Carlos González, representante del transporte Arica-Tacna, destacó que como gremio integrado por 237 familias de conductores y 70 secretarias, ha sido afectado por el cierre de la frontera con Perú. La frontera que se cerró primero en el lado peruano el 16 de marzo del 2020 nos ha afectado. Creo que ya es el momento de abrir la frontera. La situación cambió. Necesitamos que se abra la frontera. Tenemos las máquinas operativas al 100%. Alejandra Acevedo, presidenta de la Cámara de Turismo y vicepresidenta nacional de la Mesa de Turismo de Arica y Tacna, enfatizó que vemos con buenos ojos esta apertura porque esta sensación de encierro no le beneficia a nadie. El turismo necesita expandirse. Somos ciudades hermanas, somos ciudades que nos beneficiamos la una de la otra. Tenemos que volver a la normalidad y no solo en el rubro turístico. Ya ha pasado suficiente tiempo y ya estamos preparados para recibir a turistas de afuera. En salud, se informó que la región posee un 91% de cobertura en la tercera dosis y un 15% en la cuarta dosis de refuerzo, además de las condiciones sanitarias que han mejorado respecto a la positividad del COVID-19. Y el senador José Miguel Durana se reunió en Santiago con la Cámara Nacional de Comercio. Durante un encuentro que sostuvo el senador José Miguel Durana con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Ricardo Mewes, en su sede situada en el Palacio Bruna, el legislador expuso su preocupación por las reformas tributarias y cómo éstas afectan a las pymes, además de otros temas atingentes al sector. En su rol de presidente de la Comisión de Economía del Senado, el parlamentario afirmó que estará a disposición para trabajar, especialmente en políticas que promueven y ayudan a las pequeñas y medianas empresas que se han visto bastante golpeadas, primero por el estallido social y luego por la pandemia. En ese mismo contexto, manifestó su preocupación por las reformas tributarias y el impacto que éstas podrían tener en los pequeños emprendedores y medianas empresas, al mismo tiempo que se refirió a la ley del consumidor, a las expectativas del plan de medidas económicas del gobierno actual, entre otros temas. El timonel del gremio expresó su agradecimiento, afirmando que, como gremio, valoramos estas instancias y, como siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos y muy atentos a todo trabajo conjunto que podamos hacer en nuestras autoridades para ir al rescate de nuestros sectores, afirmó Mewes.
En la instancia participó también Cristian Aste, presidente de la Comisión Tributaria CNC, y Muriel Charafia, gerente general del gremio. Y en la salud le contamos que el Hospital Dr. Juan Noé realizó por primera vez un trasplante de córnea en 4 pacientes. El director del Hospital Dr. Juan Noé, Cristian Quispe, confirmó que en ese establecimiento por primera vez se realizó trasplantes de córnea a 4 pacientes gracias a un proyecto del oftalmólogo Luis Montesinos Buneder del Policlínico de Oftalmología, quien efectuó estas cirugías ambulatorias junto a su colega Cristóbal Loesar de la Fundación Oftalmológica Los Andes de Santiago. El doctor Montesinos Buneder detalló que el programa de trasplante de córnea se inició con 2 injertos lamelares, en donde se reemplaza una parte de la córnea, y 2 injertos penetrantes, en donde se reemplaza la totalidad de la córnea. Dijo que el perfil del paciente fueron personas mayores con distrofias corneales, que es una patología congénita en que se acumula material anormal en la córnea o con daño epitelial, es decir, en la superficie de la córnea por algún traumatismo quirúrgico. Respecto al impacto en la calidad de vida después de la operación, dijo que es notable. Son pacientes que prácticamente de esos ojos no veían y recuperan la visión. Antes de la implementación de este programa, declaró, estas personas debían ser derivadas a hospitales de la zona metropolitana, en donde existen listas de espera y con dificultad de tener que viajar constantemente fuera de la región para los controles postoperatorios prolongados. El doctor Loesar dijo que debido a que la donación de órganos en Chile está entre las más bajas del mundo, las córneas para las operaciones realizadas en Arica fueron obtenidas de bancos de tejidos de los Estados Unidos. Agregó que los pacientes, luego del trasplante, se quedan en observación un par de horas para controlar la presión y la adherencia de la córnea, luego de lo cual regresan a sus hogares con una citación de control para el día siguiente. Vamos a una pausa, luego estamos de regreso para conversar con el gobernador regional Jorge Díaz aquí en nuestro informativo. Espérenos, regresamos. Estamos de regreso en Arica Informa, lo habíamos anunciado ante la pausa. Está con nosotros el gobernador regional, don Jorge Díaz. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludo a todos los ariqueños que ven Arica TV, este noticiero tan importante en la región. Gobernador, ayer se realizó una jornada de análisis regional con el futuro, ¿cierto?, de la frontera Chile-Perú. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacan de este encuentro? Bueno, lo primero es que tuvimos la oportunidad de conocer lo que piensa la sociedad civil, representada por distintos gremios, ¿no? Desde las áreas de comercio, textiles, construcción, agricultura, también comercio detallista, pequeños industriales, funcionarios y también representantes de los gremios de la salud, de la Central Unitaria de Trabajadores. En realidad fue una muestra bien importante, había más de 60 dirigentes de distintas organizaciones de la sociedad civil y bueno, todos tenían opiniones diversas respecto de su posición de una eventual o no apertura de frontera, pero la mayoría indicó que sentían que era propicio abrir la frontera, pero a todos les provocaba mucha preocupación cuáles iban a ser los protocolos sanitarios que iban a estar vinculados a la apertura de frontera. Más aún cuando existían determinadas condiciones o características que a juicio de ellos podían vulnerar o incidir en los porcentajes de casos COVID positivos en la región.
Así es que luego de esa reunión tuvimos la oportunidad de comunicarnos con el Ministerio del Interior para expresarle un poco cuándo iba a conocerse este proceso del plan de salud para la eventual apertura de fronteras. En esa oportunidad nos acompañó también el delegado presidencial y el Seremi de Gobierno. Ahora, ¿está usted de acuerdo que se abra la frontera ya? Porque se dice que a partir del 1 de mayo se podría ya definitivamente abrir la frontera con algunos protocolos sanitarios. Sí, bueno, efectivamente la Dirección de Fronteras y Límites emitió un comunicado hace un par de horas atrás indicando que se aperturaban todos los pasos fronterizos terrestres a partir del 1 de mayo, no solamente con Perú, Chacayuta, sino que también con Bolivia, Chungará. Y bueno, ahí además indicaban que habían ciertos protocolos sanitarios que cumplir. Las personas tenían que tener un proceso de vacunación completo, homologando a lo que nosotros llamamos el pase de movilidad. Tenían que completar también el C-19, que es autorización o acceso o pasaporte sanitario, y también podían exponerse aleatoriamente a una muestra de PCR o antígeno. Sin embargo, claro, nuevamente es una posición bien difícil. Cuando se cierra y toma la decisión del cierre de apertura de fronteras era por un tema sanitario estrictamente, ¿no? Pero también hay otras aristas, hay otros prismas de donde ver eso. El que a mí me preocupa es la migración. Creo que el hecho de aperturar la frontera va a permitir una migración más selectiva, de que podamos saber qué persona extranjera ingresa al país, con qué intenciones, cuáles son sus antecedentes, si va a gozar o no de visa, y así sucesivamente. Y creo que eso va a descomprimir muchísimo la migración ilegal, entendiendo que a partir del 13 de abril termina el estado de excepción constitucional de resguardo de frontera, por parte de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para mantener un resguardo fronterizo y también la manera en que va a incidir una eventual apertura de fronteras, porque podría transformarse el hecho de que pudiese el paso fronterizo ser un paso voluntario. O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? Que si yo cumplo todos los requisitos, ningún problema, paso por Chacayuta, pero si no da lo mismo, tengo 160 pasos irregulares mirando a la derecha y a la izquierda que puedo utilizar para ingresar a la región, ingresar al país. Entonces, evidentemente que creo que ambas cosas deben ir de la mano, a lo menos en una primera etapa, y se requiere con más fuerza entender que la región necesita un trato especial, ¿no? Y que las decisiones además tienen que ser muy dialogadas con las autoridades del territorio. Ahora, ¿cuál cree usted que deben ser los ejes en el futuro, cierto, migratorio, especialmente del gobierno del presidente Gabriel Boric, y donde además se había anunciado esta semana la visita del subsecretario del Interior? Sí, bueno, en realidad esas son situaciones que debe resolver el gobierno. Yo represento a mi región, yo represento al gobierno regional de Arica y Parinacota, y en lo que respecta a mi región, a mí sí, por supuesto que me interesa que varios problemas vinculados a la migración se solucionen, y es por eso que ya enviamos una propuesta al Ministerio del Interior con a lo menos 14 puntos que implicaban una preocupación de nosotros respecto al tema migratorio, manifestando además la plena voluntad de acompañar aquellas decisiones desde el gobierno regional, porque entendemos que este problema migratorio no es un problema de la región, no es un problema del país, y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de aquello. Y efectivamente tenemos que hacernos cargo sobre todo de problemas que quizás preocupan, ¿no? Más aún cuando no existe un catastro de niños, niñas y adolescentes que han ingresado de manera irregular al país, donde también hay algunos problemas, por ejemplo, con la asignación de las becas de alimentos a través de Junaed, porque uno de los criterios de priorización de la asignación es que es el carácter o el hecho de tener una nacionalidad distinta a la chilena. También las becas BEAD, ¿no? ¿Cómo? Las becas BEAD, que tiene que ver también con los estudiantes universitarios y secundarios. No, en este caso es la alimentación en los establecimientos educacionales. Y también, por otra parte, era importante analizar otros factores, ¿no? Como por ejemplo el per cápita que afecta a los servicios de salud. Porque también en ese per cápita no está considerada aquellas personas que son de nacionalidad extranjera, que no tienen RUT chileno, que no están en FONASA y que también se les tiene que atender. Entonces hay distintas brechas que se tienen que atender por parte del nivel central, y más aún cuando se entreguen ciertos beneficios, el IPE, en el caso de que se incorpore en un establecimiento ocasional, el IPE es el identificado provisorio de estudiante, que en definitiva expresa un RUT provisorio que se le da a un estudiante extranjero para el solo efecto de estudiar. Y vemos que hay algunos lugares, algunos sectores donde, algunos establecimientos educacionales incluso, ¿no? Donde es tanta la cantidad de extranjeros que están ahí o de IPE que se han otorgado,
que incluso hay carencia de oferta educativa. Entonces, evidentemente que hay que atender algunas urgencias que está pasando en la región y para eso es muy necesario que además los beneficios que se entreguen sean con portabilidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Que no solamente se puedan ejercer en la región, sino que en cualquier comuna del país o en cualquier región del país, porque si no también podría provocarse el caso que producto de acceder a determinados beneficios, que en realidad uno dice beneficios, pero en realidad son derechos humanos básicos, salud, educación u otros, decían quedarse muchos en Arica, ¿no? Y creo que tampoco sería una lógica regional favorable. Por último, gobernador, ¿qué le pareció los nombramientos del nuevo gabinete regional? Y me imagino que ya están trabajando en conjunto con usted, con el delegado presidencial, que es lo que se había dicho siempre, eso, trabajar todo en conjunto. Sí, bien, en realidad creo que es un gabinete que tiene muchos desafíos, ¿no? Que tiene sobre todo un desafío que es el más importante, que es llevar adelante un programa que se pretende transformar al país, pero particularmente a la región. Y es por eso que nosotros como gobierno regional diseñamos una nueva forma de inversión pública, una nueva forma en que se debe diseñar el presupuesto de la región. Y es por eso que instalamos distintas mesas de trabajo. En la primera etapa no solamente incluimos a las nuevas autoridades de gobierno, sino que también a los alcaldes, a los consejeros regionales. En una tercera etapa vamos a incluir a los concejales, a los integrantes o miembros de los consejos regionales ciudadanos. Y después que levantemos una gran cantidad de ideas de proyectos, vamos a iniciar una segunda etapa, que es de participación ciudadana, para que la región, para que las vecinas y vecinos de Arica y Parinacota decidan cuáles van a ser las 100 ideas que van a transformar la región, y desde luego nosotros como gobierno regional vamos a destinar los recursos para que se instalen capacidades técnicas en los distintos servicios públicos, los distintos municipios. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces hay carencias de quién diseña el proyecto, quién levanta el proyecto. Por ejemplo, cada vez que se han levantado proyectos de infraestructura educacional, no es la Seremía de Educación la que tiene la unidad técnica que los levanta, sino que es la Dirección de Arquitectura. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos que la capacidad de los municipios rurales es reducida, que tienen poco personal, que la capacidad de la SECPLAN de la Municipalidad de Arica está más bien reducida a proyectos que ya se encuentran en pleno funcionamiento, en pleno diseño. Pero lo que se necesita es una nueva cartera de proyectos, una nueva cantidad de obras que se deban ejecutar, y para eso no solamente se necesitan recursos para que se instalen esas capacidades, sino que a lo menos tengamos 100 ideas para transformar la región, y ese es un desafío que nos concierne a todos. Yo creo que cuando nos remontamos a una buena época de Arica, nos remontamos a la Junta de Adelanto. ¿Y cuál fue el factor de éxito de la Junta de Adelanto? Es que existía diálogo, existía coordinación entre todas las autoridades, más allá de su sector político, más allá de cómo estaban en el voto, ¿no? Si estaban arriba, abajo, al medio. Entonces, lo que interesa ahora es trabajar por la región. Los momentos electorales pasaron, pero ahora tenemos un desafío que sacar a la región adelante, es solucionar brechas importantes, como por ejemplo instalar un nuevo hospital en el sector norte, mejorar distintos servicios asistenciales. Por supuesto que el factor de seguridad pública también forma parte de nuestras preocupaciones, ver cómo también se reducen las brechas de servicios básicos en las comunas rurales, cómo solucionamos problemas de conectividad vial en la región, cómo también solucionamos los problemas que van a azotar a la agricultura por la escasez hídrica, de qué manera instalamos una nueva planta desalinizadora para también que la ciudad tenga abastecimiento de agua potable, y así sucesivamente, ¿no? Los problemas que existen en Arica desde luego son muchísimos, pero necesitamos priorizarlos, los recursos no son ilimitados, pero tenemos que focalizarlos correctamente para tener una inversión regional inteligente, y eso es lo que estamos abocados en este momento para que la región de Arica y Parinacota tenga también la posibilidad de tener una región que se transforme y que miremos al futuro, pero con una gran cantidad de proyectos que nos permita tener claridad de qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, y que por supuesto las ariqueñas y parinacotenses estén al centro de nuestras decisiones. Muchas gracias, gobernador, por acompañarnos. Faltan todavía la designación de los directores regionales, así que todavía ahí faltan algunas autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa después de conversar con el gobernador Jorge Díaz. Ya estamos de regreso en Arica Informa. Regresamos con más noticias. Convencional Carolina Videla destacó la aprobación de la norma que consagra el reconocimiento de los patrimonios.
Como un hito relevante calificó la convencional Carolina Videla Osorio la aprobación del Pleno a la norma que consagra en el texto borrador de la nueva Constitución el reconocimiento del estado de los patrimonios naturales y culturales materiales e inmateriales. Este artículo garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguarda de transmisión a las generaciones futuras, y esto lo destaco de manera sustancial porque hoy tenemos una ley de monumentos nacionales muy laxa, que no ha sido suficiente y exacta para proteger efectivamente los patrimonios culturales y naturales. Y producto de esa ausencia ha ocurrido un deterioro a estos elementos que son relevantes dentro de nuestro territorio. La convencional destacó la aprobación del artículo 20, que señala que el Estado debe fomentar y difundir la educación sobre los patrimonios naturales y culturales. Eso también significa construir una sociedad que tenga en su imaginario colectivo la importancia, la validación, el respeto, el resguardo y lo que significa preservar y salvaguardar los patrimonios culturales y naturales de los territorios que contribuyen al buen vivir. Estas declaraciones las realizó luego del resultado del segundo informe del Pleno. Estamos conformes con los artículos aprobados porque tienen relación con el derecho a participar y a beneficiarse de los sistemas de conocimiento que hemos establecido. Son importantes porque en esta Constitución actual no existe esta disposición que abre el mundo de los conocimientos a todos los territorios y desde un sistema integral de conocimientos. Es decir, los conocimientos científicos, académicos, los conocimientos y saberes populares, ancestrales. Y eso refleja también la identidad del país que somos, indicó. Los fanáticos del músico Kevin Johansen disfrutaron de un concierto ofrecido en la Plaza Colón. Con una Plaza Colón repleta de fanáticos, el cantautor argentino Kevin Johansen reencantó a sus seguidores con las canciones y el sonido característico que lo consagró como uno de los cantantes con una identidad propia, ocasión donde el público disfrutó del rock alternativo y el pop estadounidense, que el mismo cantante y compositor ha denominado como desgenerado. La jornada organizada por la Oficina de Eventos de la Ilustre Municipalidad de Arica forma parte de Experiencia Arica, a través de la cual, en la fase 4 de la pandemia COVID-19, el municipio está retomando las actividades artísticas, deportivas y culturales de nuestra comuna. Por segunda vez que el cantautor visita nuestra ciudad, ya que en el año 2019 participó en el Festival de la Cosmovisión Andina en Presencias Tutelares, donde compartió junto a otros grandes artistas. Es por ello que el reencuentro con sus seguidores marcó la noche en el tradicional espacio público que tuvo como telón de fondo la Catedral San Marcos. Llegar acá es medio milagroso. Uno no llega todos los días a Arica, por eso cuando te dicen vas a ir a Arica, digo vamos. Saber que te invitan a un lugar con tanta historia y donde las fronteras se difuminan un poco es para mí un vecino tour. Por eso parecía muy acertada cantar esta canción, expresó Kevin Johansen. A 20 años de su carrera artística, Johansen recorrió más conocidas de sus obras musicales, Mi Vecino Tour. Es un repaso de lo que se está preponderando en esta obra, además de otros temas del cantautor argentino como Desde que te perdí, Cumbiera Intelectual y Baja a la Tierra. La actividad en Plaza Colón tuvo como invitados a la banda Arica Jazz Ensemble y al grupo Gurpa. Vamos a una pausa y regresamos. Pequeños empresarios víctimas permanentes del robo de cables acuden a las autoridades. El robo de cables del alumbrado público y el cableado de las compañías de telecomunicaciones tiene cansados y molestos a pequeños y microempresarios de la Asociación Gremial de Industriales Menores de Arica y la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Arica. En reunión con el senador José Miguel Durana, UDI, los afectados explicaron que por los hechos delictuales que se ven enfrentados a la delincuencia, por la oscuridad que se apodera de sus barrios, paralizando sus actividades en el día por la falta de electricidad e internet para funcionar. Los dirigentes piden mayor vigilancia y control policial en la semana y apoyo del municipio para generar un proyecto de energía solar para contar con su propio alumbrado público, entre otras medidas que los haga sentir más seguros en sus labores productivas.
Participaron del encuentro el delegado presidencial Ricardo Sanzana Oteiza, el senador José Miguel Insulza Salinas, el alcalde subrogante Juan Carlos Urzúa, el seremi de gobierno Nicolás González, de transportes Pablo Maturana y de energía Hugo Sandoval. Carabineros de la Prefectura Arica y de la Tercera Comisaría, quienes tomaron nota de cada uno de los puntos expuestos. En la ocasión, el senador Durana se comprometió en oficiar y realizar gestiones con las empresas de electricidad y compañías móviles con la finalidad de poder agilizar la reposición del cableado en el sector, dado que el hurto de cables se ha transformado en una constante y las entidades tardan más de lo requerido por los microempresarios. El delegado presidencial enfatizó que una de las prioridades del gobierno está puesta en el emprendimiento y especialmente en entregar las garantías para concretarlo, sobre todo en una región como la nuestra, donde la vocación para emprender es alta. Y llegamos al final de las noticias. Gracias por acompañarnos. Sigue nuestra sintonía. Ya viene Portavoz Noticias. Que estén muy bien. Arica TV presentó Arica Informa.